de un tipo de guerras de Estados Unidos, como la guerra de Irak de 2003, la guerra del Golfo del 91, donde Estados Unidos tenía medios, tenía recursos, y su adversario pues planteó una estrategia pues poco acertada, ¿no? En cambio, lo de ahora pues es otra cosa, son escenarios que pillan a Estados Unidos más por sorpresa, con adversarios bastante más adaptados a contrarrestar las tácticas estadounidenses, ¿no? Y adversarios que han adoptado la doctrina iraní, que es pues muy complicada de combatir porque está diseñada ex profeso para enfrentarse a Estados Unidos, claro. Plantea Emilio. Dice, el tener flota allí es un parche. Lo único útil sería intervenir en el terreno contra los hutíes. ¿Hay posibilidades de esa intervención? Difícilmente. Difícilmente Estados Unidos va a querer liderar algo así. Los países árabes no se van a atrever porque en cuanto eso suceda va a haber misiles yendo a Abu Dhabi y a Riyadh y no lo quieren, obviamente. Y además hay que tener en cuenta que los marines de Estados Unidos, que serían la fuerza apta para esto, porque es la fuerza expedicionaria por antonomasia, han hecho un cambio de doctrina. Los marines ahora mismo no tienen tanques. ¿Por qué no tienen tanques? Porque los marines se han preparado para combatir en una guerra archipelágica de atolones en el Pacífico. Una guerra en la que tú posicionas pequeñas guarniciones, una compañía, un tal, en una isla del Pacífico, en otra, en otra, en otra. Y esa compañía de infantería, pues tiene sus elementos pues de protección, ¿no? Con sus fusiles y ametralladoras y lo que sea, pero tienen sobre todo muchos sensores, radares, ópticas, para desde esas pequeñas islas convertirse en una red de puestos avanzados, ¿no? Entonces en esas islas se despliegan pequeños grupos de marines con medios muy rápidos y todo eso, y se esconden en esa isla, muy poca gente, pocos vehículos a motor, todo a pie, y desde esa isla se convierten en un nodo de información. Colocan unos radares, unos sistemas de ópticas y ven lo que hay alrededor, ¿no? Y con muchas islas ocupadas por los marines, yo tengo ya una conciencia situacional de lo que pasa en el aire, de lo que pasa en el mar, y genero un escudo informativo, ¿no? Que me permite ver todo lo que pasa, lanzar misiles, lanzar cazabombarderos, lo que toque. Claro, es una doctrina que está muy bien contra China, pero que es inútil. O no es inútil, pero contra los hutíes es complicado combatir así. La realidad es que si tú tienes que entrar en la ciudad de Hodeida y expulsar a los hutíes de ahí, pues tienes que entrar con fuerzas de infantería, tienes que limpiar casas, necesitas carros de combate. Los marines han dado de baja, no sé si aún, creo que ya han dado de baja todos sus carros de combate, o sea que no tienen. Vas a entrar en una ciudad con qué? Con unidades de 100 tíos, con radares y sensores que ven a 100 kilómetros de distancia, pero que no están preparados para un combate de tú a tú contra infantería o algo así. Entonces, claro, la doctrina de los marines ha cambiado tanto que les sería bastante más difícil hacer una operación de ese tipo, creo yo, creo yo. ¿Eh? Entonces ese es el asunto, que es muy complicado. Hubo operaciones anfibias contra los hutíes, ya las ha habido. Hay una batalla por las Islas Janis, que es muy interesante. Está ahí narrada en un artículo de Ejércitos titulado La guerra naval en Yemen. Y en ese artículo pues cuento un poco cómo fue y los... Os lo voy a poner, de hecho, para que lo veáis. ¿Vale? Entonces, las Islas Janis, Janis Mayor y Janis Menor, creo que eran estas... Bueno, Janis... Una de estas era, una de estas. Bueno, que están al lado del estrecho, porque esta es Perim, creo, no, Perim es esta, si no recuerdo mal. Perim es esta de aquí, luego una de estas, Janis mayor y Janis menor, yo creo que serán estas. Entonces aquí los hutíes tenían colocados sus cañones, si no recuerdo mal, tenían cañones antiaéreos ZU-23-2, les colocaban en una especie de ¿cómo decirlo? No había sacos terreros, entonces utilizaban las piedras volcánicas de la isla para construir muretes como posiciones defensivas. Luego tenían algún BTR-60 para hacer pequeños contraataques, tenían morteros, por supuesto, piezas de artillería de 30, de 122 milímetros. Entonces tenían la isla medio fortificada los hutíes. Había una pequeña guarnición y todo eso. Entonces los saudites y los emiratíes, ¿qué estuvieron haciendo? Bueno, primero entiendo que hubo operaciones aéreas sobre la zona, llegaron las fragatas de la clase Al-Madina de Arabia Saudita, tomaron el control de las aguas, se dedicaron a hacer cañoneos sobre la isla, ¿no? Fuego de apoyo naval. Y cuando ya lo habían machacado bastante,
Llegaron una serie de lanchones de desembarco con unidades de Toyota, infantería de marina saudita, suryemeníes aliados del gobierno, desembarcaron allí. No sé si tuvieron oposición o no. Bueno, de hecho, el primer desembarco lo hicieron en lanchas rápidas. Si no recuerdo mal, eran 3 lanchas rápidas con infantería a bordo y una ametralladora en proa. Y llegaron las 3, desembarcaron. Luego, ya asegurada la playa y tal, fueron llegando, pues eso, los lanchones de desembarco y tal. Entonces sí que tuvieron alguna operación anfibia. Los emiratíes lo mismo, los emiratíes tienen unas fuerzas especiales y tal, que lograron, fijaros, toda esta lengua de tierra que le quitaron a los hutíes, os la voy a marcar aquí para que la veáis, toda esta lengua de tierra que os marco aquí, se capturó con incursiones anfibias. O sea, no solo con incursiones anfibias, fueron operaciones combinadas interesantes. ¿Por qué? Porque lo que tenían era Taiz, ¿no? O sea, Taiz no, Adén, ¿vale? Esta es la capital de Yemen del Sur, aliada de los árabes. Entonces los árabes empezaron a atacar desde aquí, que era lo lógico, es decir, la zona sur, la zona desértica, en dirección al norte, que ya aquí empiezan las montañas y tal. Entonces empezaron a presionar directamente sobre este puerto, el puerto de Moca, que como ya sabéis, las cucharas de Moca, el café de Moca, todo viene de aquí, de este puerto famoso. Entonces presionaban directamente sobre el puerto, pero a la vez, creo que era la infantería marina saudí, si no las fuerzas especiales, uno de los dos, lanzaron incursiones anfibias sobre la costa. Es decir, mientras presionaban frontalmente, lanzaban acciones que cortaban la carretera costera. Entonces, claro, amenazaban con rodear las posiciones hutíes y de esa manera lograron expulsar a los hutíes de toda la costa hasta este punto. Luego, de hecho, llegaron a avanzar más allá, llegaron hasta Jodeida, hasta el puerto. Este fue el punto máximo de avance, que luego pues tuvieron que renunciar a él. De hecho, yo no sé si, Carlos, no me permite aún ver el histórico, ¿no? Pero bueno, eso que es muy interesante en ese sentido. Pero ahora mismo, a ver, que si Estados Unidos se pone, claro que lo hace. Claro que lo hace y llegan hasta Sanaa si se lo proponen, pero tienen que lanzar una operación pues como las que no lanzaban desde la guerra de Irak en 2003, porque Estados Unidos no ha tenido una operación de esas características de hace 20 años. Y lo que se encontraría Estados Unidos no es lo que se encontró en Irak en 2003. Sería un tipo de resistencia, yo creo que mucho más complicada y mucho más jodida, si me permitís la expresión, porque es que encima Yemen tiene una orografía montañosa. El Yemen del Norte, ya sabéis que Yemen del Norte era de los pocos países reconocidos que no eran occidentales antes de la Segunda Guerra Mundial. Estaba Etiopía de Haile Selassie, estaba Yemen del Norte. Yemen del Norte era uno de los pocos países que nunca fue colonizado. Expulsaron en su momento a los turcos otomanos, los británicos nunca llegaron a hacerse con Yemen del Norte, sí con Yemen del Sur. Es decir, es un país que tiene una tradición de resistencia, una geografía muy favorable a las guerrillas y tal, que es, y encima, bueno, una estructura tribal que es tremenda, ¿no? Muchas gracias a Alex89 por esa suscripción. Goida para ti. Juan55441 dice, Yago, ¿crees que todo este rompecabezas tiene que ver con la disparada del oro la semana pasada? No, no, no tiene nada que ver. No metáis a los metales preciosos en esto. Ni en esto ni en la mayor parte de las cosas en las que se les mete. Que tienen su papel, pero no es tan importante como creo yo que mucha gente le achaca. Vale, pues ahora vamos a ver precisamente, a ver, el asunto de la situación sobre el campo de batalla en Ucrania. Y para ello lo primero que vamos a hacer es poner un pequeño vídeo. Vamos a ver. A ver. Vale, a ver. Sobre todo me interesa una parte del frente, ¿no?